Miré cómo se desvestía ante él. Ese fue el instante exacto en que mi última esperanza se quebró. Había estado aferrándome a la idea de que, tal vez, todo lo que sentía en el aire no era más que un malentendido, gestos extraños de su parte, miradas fugaces que no alcanzaba a descifrar, llamadas que cortaba de manera abrupta. Pero ya no podía engañarme. Lo estaba viendo, con mis propios ojos, en silencio, desde aquel rincón del pasillo, escuchando el latido en mi pecho tan fuerte que sentía que me iba a reventar el cráneo. Me quedé allí, inmóvil, como si parte de mí se hubiera adelantado para contemplar la escena y la otra siguiera atrás, aterrorizada. El pasillo de la casa se me hizo infinito. Él la rozó con la yema de los dedos y ella, con un suspiro que pensé era mío, se deshizo del sostén. Era algo tan íntimo, tan hiriente, que noté como mi vista se nublaba y me quedé sordo al sonido de la calle. Afuera, pasaban autos, un vecino gritaba algo a su perro, tal vez un camión de la basura hacía su ruta habitual. Todo eso sonaba como un eco distante. Dentro de mí se instaló un silencio brutal, como si mi corazón se hubiese detenido para escuchar mejor mi propia ruina. Pensé en retroceder. Salir, fingir que no había visto nada, que todavía me quedaba espacio para creerle. Pero mi mano no se movía, mis pies parecían enraizados al piso de madera. Ella bajó la mirada, lo besó lento, se apretó contra su pecho. Y no pude aguantarlo más. Sentí que la rabia quería estallarme en la garganta, en el estómago, pero solo logré exhalar un quejido mudo. Pensé que iba a gritar su nombre, a maldecir, a romper un jarrón contra la pared. No lo hice. Me di media vuelta y me deslicé hacia la puerta principal, sin que ellos se dieran cuenta. De pronto, el bullicio de la calle me golpeó, bocinas, pasos, voces. Abrí la puerta con cuidado y salí como un fantasma. No volví a casa esa noche. No podía pisar esa habitación. Recorrí la ciudad sin rumbo, con una presión en el pecho que me hacía imposible respirar con normalidad. Necesitaba aire. Me fui al parque donde solíamos llevar a Bruno, nuestro perro, cuando era cachorro. Me senté en un banco. Recordé la primera vez que vi a María Antonia, el día de nuestra boda, la luz dorada en su rostro. La quise como nunca pensé que podía amarse. Y ahora, esa imagen se rompía en mil pedazos, sustituida por su cuerpo pegado al de ese tipo que yo apenas conocía de vista, un camionero con aspecto desenvuelto y sonrisa retadora. A las 4 de la mañana me dormí en el auto. Al día siguiente, entré a la casa despacio. La encontré en la cocina, con el rostro pálido y los ojos hinchados. En ese momento, ella no sabía si yo había estado allí, si había visto todo o si sospechaba. Quiso hablarme. ¿Dónde estuviste?, me preguntó con un hilo de voz. La miré a los ojos. Recordé la escena de la noche anterior. De pronto, me vino a la mente la promesa que me hice. No le daría el gusto de verme rogar ni demostrar que me estaba muriendo por dentro. Pensé en romper mi silencio, pero me contuve. Sí, dije con voz ronca. Sí. ¿Eso es todo? Abrió las manos, desconcertada, como quien pide una explicación. No, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di la vuelta. Noté que llevaba la misma blusa de anoche, sin perfume, sin glamour, casi avergonzada. Ella siempre olía a vainilla, a jazmín, pero esta vez traía un rastro extraño, que me recordó la escena con él. Tuve que apretar los puños para no temblar. Quise tomar mis cosas y marcharme de inmediato, pero entonces apareció Bruno, nuestro perro, gruñendo al verla. Nunca le había gruñido a ella. Nunca. Aquello me atravesó el pecho. Me pregunté si los animales podían sentir la traición. Le hice un gesto para que se calmara y me dirigí a la habitación. Necesitaba cambiarme de ropa, darme una ducha, deshacerme de cualquier olor que me recordara a esa noche. Ella me siguió, pero yo mantuve mi distancia. No podía soportar su proximidad. Por favor, háblame, insistió, con un llanto que me arañaba el alma. Cerré la puerta del baño. Abrí la ducha, me metí vestido. El agua tibia resbaló por mi cara, y quise gritar hasta quedarme sin voz. Pero solo logré un susurro, una especie de gemido. Se mezcló con el agua y se fue por el desagüe. Estuve ahí, con el agua corriendo,
Dios sabe cuánto tiempo. Sentí las piernas flojas. Cuando salí, ella seguía tras la puerta. Me vestí sin mirarla. Sentía que, si la miraba, vería a ese tipo, vería sus manos sobre ella, y volvería a romperme. Ese mismo día, noté algo más. Sus zapatos tenían un olor distinto, un perfume que no era suyo. Se lo comenté. ¿Fuiste a la oficina con ese aroma? Ella se quedó en silencio. Apretó los labios. Bruno se acercó a olfatear los zapatos y soltó un gruñido bajo. Ella dio un paso atrás. ¿Qué quieres que te diga? Se le trabó la voz. Sí, contesté. Lo dije con amargura. Sí. ¿Qué significa ese sí? Su voz se quebraba. No, fue lo único que me salió. La vi perder la paciencia. Casi gritó. Me exigió explicaciones, me preguntó por qué yo estaba tan callado, por qué no la enfrentaba, por qué no actuaba como un hombre. Me dijo que prefería mis gritos a mis monosílabos. Me quedé en silencio, y la rabia se me acumuló en el pecho. Hubiera querido decirle lo que mi mente gritaba, que sabía, que la había visto, que se había burlado de todo lo que un día habíamos prometido. Pero me aferré a ese sí y no que la enloquecía, que la sacaba de quicio, y a la vez me protegía de demostrar lo vulnerable que estaba. Desde ese día, supe con certeza que ya nada volvería a ser igual. Apenas una semana después, la descubrí arreglándose para salir de noche. Me dijo que estaba cansada, que volvería pronto y que no me preocupara. Sonrió con una mueca que pretendía ser natural. Yo, con el corazón estrujado, fingí indiferencia. Cuando se fue, me quedé limpiando la cocina. Noté el frío en mis pies descalzos. Pensé, así de fría se ha vuelto ella. Bruno, con las orejas gachas, me miraba como si quisiera consolarme. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, cuando ella regresó, sus tacones estaban impregnados de un leve aroma a perfume masculino. Bruno volvió a gruñirle. No necesitaba más confirmación. Descubrí, días más tarde, que ella había asistido a una fiesta y que, además, estaba embarazada. Lo supe porque encontré en su bolso una cajita de vitaminas prenatales. Fue como una bofetada. Decidí, por mi propia salud mental, comprar un test de paternidad prenatal. Lo hice con una tranquilidad que casi me asustó. Se lo di en la mano. Ella se sobresaltó. ¿Por qué? Su voz se apagó. Sí, susurré, sin mirarla. ¿Sí qué? ¿Lo quieres? ¿Me crees culpable? ¿Te da igual? No. No pude decir más. Ella se quedó helada. Tomó el test. Días después, llegaron los resultados. Solo un 1% de probabilidades de que ese hijo fuera mío. Ella me miró con lágrimas contenidas, esperando quizás que yo estallara, que rompiera muebles, que gritara. Pero no salió nada de mi boca, salvo un resoplido que sonó a derrota. Habla, por favor, me suplicó. Yo sé que lo viste. Sé que me viste con él. Sé que has estado callando tu rabia. Pero por favor, di algo. Sí. Dime que me odias. Insúltame. Dime que te duele. Dime lo que sea. No. Me dio la espalda, se llevó las manos a la cara, lloró amargamente. Quise abrazarla. Juro por Dios que deseé consolarla, decirle que a pesar de todo, la amaba. Pero me sentía un muerto en pie. Entonces se produjo un silencio largo. Salí al patio, tomé una libreta y escribí una nota: no me vengo de ti. Me sano de ti. La dejé encima de la mesa, me quité los zapatos y salí por la puerta principal, pisando el suelo desnudo. Quise que mis plantas sintieran la aspereza del concreto, que cada paso se grabara en mi cuerpo. Así, pensé, recordaría el dolor de lo que estaba dejando atrás. Me marché durante varios días, sin rumbo definido. Al volver, la casa estaba silenciosa. Apenas encontré a Bruno, que corrió hacia mí moviendo la cola. Ella ya no estaba. No supe a dónde se había ido, pero me bastó ver la nota en la basura, arrugada, para entender que había preferido marcharse también.
Sentí un alivio doloroso, como una punzada de satisfacción y a la vez de vacío. Durante un tiempo, la evité, no quise buscarla. Me dediqué a mi trabajo y traté de no pensar en ella. Pero eso no fue tan sencillo. A las pocas semanas, recibí un mensaje de un amigo: «Hey, ¿eres tú el del fondo en un vídeo de TikTok?». No entendí al principio. Abrí el enlace y ahí me vi, sacando la basura de mi casa, mientras ella besaba a ese hombre alto, con sonrisa canalla y brazos fuertes, un chofer de camión, en la esquina de la calle. La cámara enfocaba a ambos en primer plano, y al fondo yo pasaba con bolsas de basura, sin enterarme de nada. El vídeo se había vuelto viral por el hashtag Momento Tierno en el fondo. La gente comentaba que era gracioso el señor que aparecía atrás sin sospechar el romance fugaz. El pobre ni se entera, bromeaban. Efectivamente, yo era el último en enterarme. La humillación me caló hondo, como si me arrancaran la piel. Entonces, hice lo que mejor pensé, tomé libros de autoayuda, comencé a leer sobre cómo perdonar sin destruirte, la empatía postraumática, ser más grande que el odio. Me esforcé en aprender a perdonarla, o al menos, fingir que lo hacía. Cuando, tiempo después, ella volvió a llamar para hablar seriamente, yo ya tenía mi estrategia lista. Ya no era un hombre sumiso, tampoco me descontrolaría. Sería el santo, el que no se mancha, el que pone la otra mejilla. Pero en realidad, lo que buscaba era desquitarme de la manera más sutil posible. Una tarde, ella llegó sin avisar. Abrió la puerta y me encontró sentado con un café preparado para los dos. Me saludó con un tímido hola. Apenas asentí. Le puse la taza enfrente. «Gracias», dijo ella. «Sí», contesté, imperturbable. «¿Podemos hablar?» «No». Ella respiró hondo, tragó saliva. Quise que sintiera el mismo fuego que yo. Guardé silencio, luego puse sobre la mesa una foto de mi hijo, el de mi primer matrimonio. Un chico que siempre vio en mí la figura de un padre atento y que, en su momento, apreció a María Antonia. Ella bajó la mirada, avergonzada. «¿Por qué me muestras eso?», murmuró. No contesté. Se quedó con la pregunta en el aire, las manos temblorosas alrededor de la taza. Cuando me fijé en su vientre, apenas se notaba su embarazo, pero ahí estaba. Una especie de zumbido me taladró las sienes. Me levanté, fui al televisor y puse en la pantalla los resultados de la prueba de ADN que había solicitado. 1% de probabilidad. Sin decir palabra, señalé el número. Ella apartó la mirada y se tapó la cara. Se le escapó un sollozo. «¿Puedes apagar eso, por favor?» «No». La tortura continuó. Cada vez que ella se atrevía a decir, «te amo», yo contraatacaba con algo que le recordara su traición. A veces le susurraba al oído, «¿te lleva al orgasmo o solamente hasta Tulsa?», haciendo alusión a ese hombre que conducía rutas. Ella me miraba con lágrimas en los ojos y comprendía que mi perdón era mentira, que me había convertido en un verdugo silencioso. Yo la castigaba, pero de un modo frío, calculado, que me hacía sentir poderoso y a la vez me envenenaba por dentro. «Eres peor que yo», me soltó de pronto. «No has perdonado nada, solo juegas a ser un santo, cuando en realidad te alimentas de mi culpa». La miré con un vacío indescriptible. Tenía razón. Me había vuelto una sombra retorcida de lo que fui. Esa noche, ella empacó sus cosas, dijo que se marchaba para siempre. «No soporto tu venganza silenciosa», gritó mientras cerraba la puerta. No fui tras ella. Me quedé sentado en el sillón, escuchando el eco de mis recuerdos, el tic-tac del reloj, Bruno aullando como si comprendiera la tragedia que se estaba consumando. Cuando me levanté, todo lo que quedaba de mi matrimonio era un perfume lejano y un gran silencio. Con el paso de los meses, di conferencias en centros de apoyo emocional. Me especialicé en cómo perdonar y seguir adelante. La vida me había colocado en un rol inesperado, el maestro del perdón y la sanación. Hablaba frente a un público que buscaba alguna palabra de consuelo, contaba mi historia sin nombres, sin detalles, salvo la parte en que afirmaba, el mayor enemigo es el rencor que te carcome. Les enseñaba cómo se vuelve uno rehén de su propia sed de venganza. Decía que el verdadero poder es mirar de frente el dolor, agradecer la lección y avanzar. La gente aplaudía.
Me sentía reconocido, necesitado, aunque en el fondo, cada vez que terminaba una charla, notaba un sabor amargo en la boca, como si fuera un hipócrita. ¿Acaso había perdonado de verdad? ¿O simplemente había transformado mi furia en una herramienta para alimentar mi ego? Hubo días en que despertaba extrañándola, odiándome por extrañarla. Recordaba su risa resonando en la casa, su forma de pellizcarme suavemente la cintura cuando jugábamos a bailar. Me golpeaba la idea de que todo eso había sido un espejismo. Sin embargo, jamás la nombré en mis conferencias. Ella era la herida sin nombre, la cicatriz indeleble, el fantasma que me acompañaba en mis pesadillas. Mucha gente me felicitaba y me pedía consejos para sobrellevar traiciones similares. ¿Pero de verdad la perdonó? Me preguntaban a veces. Sí, contestaba con un hilo de voz que no me creía ni yo. ¿Cómo hizo para no volverse loco? No, agregaba, y ellos reían, interpretándolo como alguna especie de chiste filosófico. Seguía con mis monosílabos al hablar de mí mismo. Era más fácil construir un personaje en el escenario que enfrentarme a mi propia verdad. Me volví un narrador de la superación ajena, mientras esquivaba mi propia responsabilidad. Aún así, las noches eran largas y los recuerdos volvían con fuerza. Veía la imagen de ella besando a ese hombre, uno de tantos choferes de larga distancia, que llevaba una vida libre y parecía no atarse a nada. Me ardía pensar en su risa, en la forma en que se atrevía a pasar delante de mí en aquel vídeo viral, tan segura de que yo no vería nada. Con el tiempo, supe que había tenido al bebé. Nunca confirmé si era de él, aunque los resultados decían lo contrario respecto a mí. A veces me despertaba preguntándome si habría un niño o niña con sus ojos en algún lugar de Tulsa o de otra ciudad. Me torturaba la duda, pero ya no podía seguir alimentando ese fuego. Era hora de soltar. Una mañana, mientras ordenaba mi casa, tropecé con unos libros de autoayuda, los mismos que había leído en mis noches de insomnio. Entre sus páginas, encontré la foto de nuestra boda y el boleto de avión a Cancún, donde fuimos de luna de miel. Me quedé mirando esos recuerdos con la cabeza aturdida. Pensé, realmente la amé. Y me hizo pedazos. Pero yo también la herí después, de una forma distinta. Recordé su rostro cuando me decía no soporto tu venganza silenciosa. Apreté las mandíbulas, sintiendo un sabor a metal en mi boca. Esa tarde cancelé mis charlas. Fui a la Ruta 66, lugar donde solía detenerme a contemplar los atardeceres, y me paré a un lado del camino, cerca de un mirador. Miré el horizonte, el cielo anaranjado, y tuve la corazonada de que, a pesar de todo, seguía vivo. Quise hacer algo que no fuera fingir. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y solté un sollozo que llevaba meses reprimiendo. El viento me devolvió un susurro, y sentí que mis hombros se aflojaban, como si un peso me cayera de encima. En ese momento, comprendí que el odio hacia ella y hacia mí mismo ya no tenía sentido. Comencé a hablar en voz alta, solo para mí, te perdono. Porque necesito paz, no porque te lo merezcas. Porque no quiero cargar con este resentimiento hasta el último de mis días. Sentí que el pecho me ardía, un calor que se mezclaba con la brisa fresca de la tarde. Bruno, a mi lado, movía la cola como si por fin me viera libre. Unas semanas más tarde, me topé en la calle con un viejo conocido, quien me dijo que la había visto con su bebé, y que parecía sola, con una mirada triste. No pregunté detalles. Por primera vez, no quise hurgar en su vida. Sentí más compasión que rencor, y eso me resultó liberador. Entonces decidí escribir otra nota, sin intención de que ella la recibiera, sino para mí, no me vengo de ti. Pero ahora sí me sano de ti. La doblé y la guardé en mi cartera. Tenía la misma frase que en aquel pasado, pero esta vez surgía de un lugar más verdadero. No se trataba de humillarla, sino de curarme. Reanudé mis conferencias, pero cambié el enfoque. Empecé a compartir que el perdón no es un favor que le hacemos al otro, sino a nosotros mismos. Dejé de mostrarme como un santo intocable y admití mi propia sed de venganza, como me emborrachó de poder y me volvió alguien peor. De pronto, mi audiencia reaccionó con más fuerza, como si mis palabras tocaran su nervio más sensible. Muchos hombres de mi edad se acercaban al final de la sesión para confesarme sus dolores, sus traiciones, y me daban un abrazo. Sentía en sus miradas un reconocimiento, éramos soldados heridos del mismo frente.
Un día, antes de salir al escenario en un foro comunitario, me enviaron por mensaje de texto un enlace a otro vídeo viral. Abrí con cierto recelo. Esta vez aparecía ella de espaldas, con el cabello recogido, meciéndose suavemente en un columpio de un parque, mientras sujetaba a un bebé que lloraba. El autor del vídeo grababa una escena tierna de la vida urbana. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no de ira, sino de nostalgia. Me di cuenta de que la extrañaba, aunque fuese culpable de tanto dolor. Pensé en acercarme, en ir a buscarla. Pero no lo hice. Había un límite que no quería volver a cruzar. Así transcurrieron los meses. Mi hijo mayor, el de mi primer matrimonio, a veces venía a visitarme y me encontraba revisando viejas fotos. Notaba mi tristeza, y un día me confrontó. «Papá, ¿aún la amas?» Me quedé callado. Luego asentí con la cabeza. «Entonces, ¿por qué no vas tras ella?» Negué con la mirada. «¿Prefieres dejar que el orgullo gane?» No supe responder. Él apretó mis hombros con ternura y, en un gesto que me conmovió, me dijo que algún día lo entendería. Lo vi salir de casa con la dignidad de quien sabe que uno no puede rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Y comprendí que yo, en realidad, necesitaba tiempo. A medida que mis charlas se multiplicaron, mi prestigio también creció. Empecé a ser invitado a hablar sobre el poder transformador del perdón. Iba a librerías, iglesias, centros comunitarios. Al terminar, hombres de 50 o 60 años me daban las gracias, con lágrimas en los ojos, contándome que también habían sido traicionados en algún momento. Veía en ellos un reflejo de mí mismo. Sentía que, al compartir nuestra carga, esa culpa insensata por no haber sido suficientemente hombres, disminuía. Varias veces me preguntaron si odiaba a la mujer que me traicionó. Respondía con la verdad que había descubierto, la odié, sí. Pero luego me odié a mí por no saber manejarlo. Al final, entendí que odiarla era atarme a ella de por vida. Me di cuenta de que mis monosílabos ya no me dominaban. Ahora hablaba con franqueza. Había ratos en los que me permitía, incluso, reír de mí mismo y de mis antiguas tácticas de perdón hipócrita. Aún así, no todo fue un camino de rosas. A veces, al anochecer, cuando quitaba los zapatos, recordaba el día que salí de casa descalzo, buscando que la acera me lastimara, para sentir que aún estaba vivo. Y lloraba en silencio. No es que me sintiera débil, sino que era mi manera de liberar lo que quedaba de esa pasión convertida en escombros. Pasó casi un año antes de verla de nuevo. Sucedió cerca de un supermercado. Yo llevaba un par de bolsas con víveres y la vi salir del local cargando al bebé. Pensé que me miraría con temor o vergüenza. Pero sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y tristeza. No había rastro de esa altivez con la que, alguna vez, me había mirado. Crucé la calle y me quedé a unos pasos, incapaz de avanzar más. Ella pareció contener el aliento. Sentí que el corazón me latía tan fuerte como la noche en que la sorprendí desnudándose para él. Tenía 1000 preguntas y ni un solo plan. El bebé se movió en sus brazos, soltó un balbuceo. Ella lo cargó con mimo. Por un segundo, mis ojos se posaron en ese niño y reconocí algún gesto suyo, el de un bebé que no era mío. Un escalofrío me recorrió. Pero no sentí odio. Me sorprendió sentir un latido de ternura, quizá compasión, quizá un amor residual por la mujer que había sido parte de mi historia. Quise acercarme y decirle algo, lo que fuera. Ella me vio. Inspiró despacio. Me acerqué un poco más. Guardé silencio. Me armé de valor para hablar y, en un hilo de voz, pronuncié la primera palabra genuina que no fuera sí o no, desde que todo ocurrió. Hola. Ella abrió los ojos con incredulidad, como si no me reconociera. El bebé comenzó a llorar, y ella, movida por la urgencia, empezó a mecerlo. ¿Estás bien? Logré articular. Estoy sobreviviendo, susurró, acomodando al niño. ¿Tú? Bajé la mirada. Asentí. Quise decir algo más, quizás que la había perdonado, que esperaba que fuera feliz, que yo, de algún modo, había encontrado mi camino y que no necesitaba su perdón para sentirme mejor. Pero las palabras se me quedaron en la garganta. Observé cómo su mirada se humedecía,
Y recordé todas las veces que le había torturado con mi silencio vengativo. De pronto, me di cuenta de que no sentía ganas de reprocharle nada. Algo en mi interior, después de tanto dolor, se había apaciguado. Mis hombros se aflojaron, y con una serenidad que nunca pensé poseer, la miré y le dije: «Me alegra que estés bien». Su expresión cambió. Bajó la mirada, meciéndose un poco, quizá esperando un reproche que no llegó. Cerré los ojos un instante, recordando la última vez que la abracé en una noche buena, antes de que todo se viniera abajo. Cuando los abrí, ella dio un paso hacia mí, como si quisiera decir algo, pero el bebé se inquietó. Bajé la cabeza en un gesto de despedida. «Adiós», murmuré. Ella asintió y se marchó, sin voltear la cara. Sentí que mi corazón latía de forma distinta. No fue un reencuentro romántico, ni un cierre explosivo, ni un cuento de hadas. Fue un intercambio breve, áspero, teñido de pasado. Aún así, en ese pequeño instante, algo se acomodó dentro de mí, como si al fin aceptara que la herida ya no supuraba. No necesitábamos más excusas, más venganzas. Allí terminaba, realmente, nuestra historia. El día siguiente salí a caminar con Bruno, pasé por la avenida principal, donde aún colgaban algunos anuncios de mis conferencias. Me detuve frente a un póster que mostraba mi rostro con las palabras «El arte de sanar», encuentro con Luis Delgado. Sonreí con amargura al notar cómo la vida me había tomado del cuello y me había obligado a hablar de perdón, cuando yo mismo estaba atorado en el odio. Pero ya no me sentía un impostor. Después de tanto tiempo, y de esa escena final en el supermercado, comprendí que había cumplido mi propia lección. En el siguiente foro, me presenté ante la gente, sosteniendo el micrófono con más temblor del habitual. Sabía que era la última charla en la que iba a insistir con mi historia de superación como si fuese perfecta. Me escuché a mí mismo decir: «No vengo aquí a contarles cómo perdonar una traición. Sería un mentiroso si dijera que hay un método infalible. Lo que sí he aprendido es que cargar con el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. No funciona. Y es uno quien se consume. Les contaré algo, estuve al borde de volverme loco, quise vengarme, quise humillar a quien me había lastimado. Y lo logré, a mi manera. ¿Saben qué sentí? Vacío, culpa y vergüenza. No fui mejor que ella, me convertí en alguien que aborrecía. Solo cuando solté ese resentimiento comencé a vivir en paz. No se trata de que te pidan perdón, se trata de que tú decidas dejar de sangrar». El público guardó silencio. Reconocí en algunas miradas el dolor que yo había sentido. Apreté el micrófono con fuerza, respiré hondo y concluí: «Si hoy están aquí, es porque quieren curarse. Y para curarse, hay que dejar de alimentar el odio. No pretendo decirles que es fácil. Pero puedo asegurarles que no hay nada más liberador que soltar». No hubo aplausos ensordecedores, ni un final de película con gritos de bravo. Hubo un murmullo de aceptación, un silencio respetuoso, gente que se quedó pensando. Para mí, fue suficiente. Ese mismo día, cuando regresé a casa, Bruno movió la cola y se subió a mi regazo. Le rasqué detrás de las orejas y sentí un calor en el pecho que hacía mucho no experimentaba. La casa se sentía luminosa a pesar de la penumbra. Sí, la traición me había destruido, y yo me había encargado de destruir un poco más lo poco que quedaba. Sin embargo, en ese proceso también me hice más fuerte, más humano. Cerré los ojos y sonreí con una calma extraña, inédita. Escuché el ruido de la calle, un camión rugiendo, un par de vecinos que discutían, la vida que seguía su curso. Dentro de mí, sin embargo, reinaba una serenidad que no recordaba haber sentido jamás. Recordé las veces que había salido a la acera descalzo, buscando castigarme con la aspereza del pavimento. Ya no necesitaba sangrar. Me quité los zapatos, caminé descalzo por la sala y murmuré en voz muy baja: «Al fin libre». Bruno me siguió, ladeando la cabeza, como preguntándose por qué me ponía tan solemne. Me eché a reír, una carcajada rota, más parecida a un llanto de alivio que a una verdadera risa. Pero ahí estaba, un atisbo de alegría, la primera chispa sincera desde que empezó mi infierno. Pensé en ella, me di cuenta de que no guardaba rencor. Pensé en mí, y me sentí digno de un nuevo comienzo.
Tal vez todavía no era el hombre pleno que algún día soñé ser, pero por lo menos ya no era el que se revolcaba en venganza. Esa noche dormí tranquilo. Y supe, desde lo más profundo de mi consciencia, que había llegado al final de mi historia con ella, no porque la hubiese olvidado, sino porque me había desprendido del resentimiento. En un silencio hondo, crucé el umbral hacia mi propia libertad.